Mi madre me reclamó, deberías ayudar más, pero cuando le enseñé mi lista de transferencias a su cuenta, no pudo decir nada. Yo solo añadí, ahora ayuda tú. Cuando mi mamá me soltó que yo debería ayudar más, sentí algo parecido a cuando te revientan un globo en la oreja, un putazo seco que no esperas y que te deja aturdido. Llevaba años cargando con sus dramas económicos, sus llamados urgentes, sus recibos atrasados, sus impulsos de comprar cosas que no necesitaba y luego llorar porque no podía pagar lo básico. Y aún así, cuando me lo dijo, me sorprendió. Yo estaba sentado en su sala, con 2 bolsas del súper que yo mismo había pagado después de salir del trabajo con la cabeza hecha mierda. Ella estaba en el sillón, viendo un programa pendejo en una televisión enorme y nuevecita que juro por Dios yo no recordaba haber visto antes. Mientras acomodaba las bolsas, me lanzó esa frase como si estuviera comentando el clima, que yo tenía que ayudar más, que era mi obligación, que así me había criado mi papá, que un buen hijo se hace responsable de su madre. Me quedé parado un segundo porque no supe si estaba bromeando o si se le había ido la cabeza. Yo vivo en Colorado, trabajo tiempo completo, pago mi renta, mis cosas, ahorro lo que puedo y aún así, durante años, he sido una especie de cajero automático emocional y financiero para ella. Cada que me llamaba llorando, yo corría. Cada que decía que no le alcanzaba, yo transfería. Nunca cuestioné nada porque después de que mi papá falleció cuando yo todavía estaba en la secundaria, pensé que era lo normal. Ella siempre se escudó en que se sentía sola, perdida, triste, que nada era igual sin él, y yo, que en ese momento era un adolescente confundido, me tragué esa responsabilidad como si fuera parte automática del duelo. Con el tiempo crecí, pero la dinámica se quedó igual, ella pedía, yo daba. Punto. Por eso, cuando le pregunté a qué se refería con ayudar más, no lo hice para confrontar, sino porque genuinamente no entendía qué más esperaba. Si ya estaba prácticamente sosteniéndola de un brazo, no sabía qué más quería que hiciera. Ella se acomodó en el sillón como si yo la estuviera molestando y empezó a soltarme un discurso ya muy gastado, diciéndome que la vida se había puesto dura, que yo tenía más recursos que ella, que el mundo era injusto con las mujeres mayores, que nadie las contrata, que estaba cansada de pelear por sobrevivir. Hasta ahí podría haber sido otra tarde de esas donde yo termino sintiéndome culpable por cosas que no hice, pero su tono cambió de un reclamo disfrazado de súplica a una especie de acusación directa. Dijo que yo era egoísta, que no pensaba en ella, que si mi papá estuviera vivo estaría avergonzado, que ella había sacrificado todo por mí y que yo, ahora que era un adulto con un salario estable, la estaba dejando morir sola. Lo dijo así, con esas palabras dramáticas que a veces usa para manipular, pero esta vez sonaron más agresivas. Mientras hablaba, yo solo veía la televisión nueva, los adornos nuevos, las cajas de cosas que compró y nunca usó apiladas en un rincón. Y me preguntaba en qué momento confundimos ayuda con mantener un estilo de vida que ni ella puede sostener. No sé qué se me activó exactamente, pero algo dentro de mí hizo clic. Saqué mi teléfono sin decir nada, entré a la aplicación del banco, abrí el historial de transferencias y busqué todas las que le había hecho desde los últimos 2 años. No lo hice para humillarla, simplemente necesitaba recordarme a mí mismo que no estaba loco, que sí había estado ayudando. Al final de la lista aparecía la cantidad total, escrita en letras, una cifra absurda que jamás hubiera imaginado en conjunto porque todo siempre era de a poquito, 20 por aquí, 50 por allá, 100 para la luz, 100 para el agua, 100 para el auto, 50 porque no tenía para el súper, lo que fuera. Sumas que yo siempre hacía sin pensarlo. Le pasé el celular y le dije que lo leyera. No para pelear, sino para que entendiera desde dónde estaba hablando yo. Se quedó en silencio eterno, ese tipo de silencio en el que puedes escuchar hasta el refrigerador del fondo. Pasaba los dedos sobre la pantalla sin decir nada y yo veía cómo le cambiaba la expresión de incredulidad a molestia, luego a nervios. Luego a esa especie de enojo incómodo de cuando alguien te muestra algo que no puedes negar. Esperé unos segundos que se hicieron larguísimos y, cuando me devolvió el teléfono sin mirarme, sentí que ya no había nada más que decir. Le dije que eso era todo lo que había hecho por ella, que lo había hecho porque quería ayudarla, pero que no podía seguir haciéndolo si ella no estaba dispuesta a poner nada de su parte. Le dije que la amaba, pero que no iba a dejar que me siguiera tratando como si yo fuera un padre al que tiene que exigirle manutención. Ella se cruzó de brazos, dijo que yo estaba siendo dramático, que estaba malinterpretando todo, que ella solo quería que yo fuera más solidario.
Me pidió que entendiera que ella no tenía a nadie más y que yo era su único apoyo en el mundo. Cuando escuché eso, me ardió el pecho de la rabia porque esa frase la había usado 1000 veces para escudar decisiones pendejas que tomaba y de las que luego esperaba que yo la rescatara. Me levanté, agarré mis cosas y le dije que necesitaba espacio, que estaba cansado, que no podía seguir funcionando como un salvavidas infinito. Ella empezó a llorar diciendo que la estaba abandonando, que era un mal hijo, que no podía creer que la dejara en la calle. Ni siquiera estaba en la calle, pero así dramatiza siempre. No respondí nada. Solo salí. Mientras cerraba la puerta, escuché que dijo algo como que yo la estaba matando de tristeza. Manejé de vuelta a mi departamento con el estómago hecho nudo, dividido entre la culpa y el coraje. Sabía que algo en nuestra relación había cambiado para siempre. Y aunque no sabía exactamente qué iba a pasar después, también sabía que no podía seguir sosteniendo a una persona que se niega a sostenerse sola. Sentí que había cruzado una línea que no tenía retorno, pero por primera vez en mucho tiempo, esa sensación no era miedo. Era alivio. Actualización 1. Pasó cerca de una semana sin que yo hablara con mi mamá. No fue algo planeado, simplemente dejé de responderle porque cada mensaje que enviaba estaba cargado de insinuaciones disfrazadas de culpa. No decía directamente que yo era un mal hijo, pero la intención era tan obvia que casi podía oír el tono lastimero con el que hablaba cuando se hacía la víctima. Ella escribía que esperaba que yo estuviera bien, que entendía que estaba estresado, que quizá había tenido un mal día cuando reaccioné de esa manera, y que esperaba que pronto pudiéramos hablar como adultos. Para cualquiera, ese mensaje sonaría amable, incluso conciliador, pero yo ya conocía el patrón. Era el mismo libreto que había usado durante años cuando quería que yo regresara al rol de salvador que ella misma me asignó desde que murió mi papá. No respondí. Dejé que la conversación muriera sola. Me concentré en mi trabajo, en mis cosas, en descansar. Creí que con ese silencio ella entendería que necesitaba un límite, pero evidentemente pensé demasiado bien. Alrededor del 8º día, tocan mi puerta. Era temprano, antes de que yo saliera a trabajar. Apenas escuché los golpes supe que era ella, porque tiene una forma particular de hacer ruido, mezcla de prisa y dramatismo. Abrí la puerta y ahí estaba, con una sudadera vieja, el cabello suelto, sin maquillaje, respirando como si hubiera corrido. No me dio ni tiempo de invitarla a pasar cuando empezó a soltar un discurso atropellado sobre cómo la había dejado hecha pedazos con lo que hice, que no podía creer que yo, su hijo, la hubiera tratado de esa manera, que nunca en la vida había sentido tanta humillación. Yo solo la miraba, todavía medio dormido, sin entender cómo habíamos pasado de un simple límite financiero a un episodio melodramático digno de un programa barato. Me recargué en la puerta y le pedí que se calmara, que si quería hablar lo hiciéramos con la cabeza fría, pero ella estaba metida en una especie de interpretación emocional que no tenía intención de bajar. Caminó directo a mi sala como si la hubiera invitado y dijo que lo que yo había hecho, mostrarle todo el historial de transferencias, había sido cruel. Comentó que se sintió como si yo hubiera llevado un registro obsesivo de todo lo que había hecho por ella para echárselo en cara, cosa que no era cierta. Si yo tenía ese historial era simplemente porque cualquier aplicación de banco lo guarda, no porque yo anduviera anotando cada centavo con un resentimiento acumulado. Pero ella tomó esa información como una ofensa personal. Me dijo que una madre no merece que sus hijos la traten como si fuera una carga. Yo me quedé callado porque en ese punto ya no sabía si valía la pena responder. Luego vino lo inesperado, admitió que parte del dinero que yo le había estado dando no era para ella, sino para su hermano. Lo dijo sin mirarme, como si fuera algo secundario. Mencionó que mi tío había estado pasándola mal, que necesitaba apoyo, que la vida le había sido dura y que no podía dejarlo solo. Yo sentí que me picaba el cuello del coraje porque sabía perfectamente que su hermano no es una víctima de nada. Es un hombre adulto que nunca ha querido trabajar más de lo estrictamente necesario y que vive repitiendo que la vida le debe algo. Cuando le pregunté cuánto le había dado, ella primero dijo que no estaba segura, que habían sido cantidades pequeñas. Insistí, le dije que necesitaba escucharlo, y tras un silencio incómodo dijo que quizá habían sido unos 6,000 en total. Ese número en su voz fue como recibir un golpe en el estómago. Recordé cada mes que yo había recortado mis propios gastos para ayudarla. Recordé los fines de semana en los que no salía para no gastar, las veces que me aguanté un dolor en el auto para no llevarlo al mecánico, todo con tal de poder apoyarla.
Y ella, sin pensarlo dos veces, había estado repartiendo ese dinero como si yo fuera un fondo comunitario abierto a cualquiera que levantara la mano. Le dije que eso era exactamente por lo que necesitaba límites. No grité, pero mi tono fue lo bastante firme como para que lo entendiera. Ella respondió que yo no conocía la importancia de la familia, que un buen hijo no hace distinciones y que si su hermano necesitaba ayuda, ella tenía derecho a brindársela. Lo que no mencionó es que ese derecho se lo estaba financiando yo. Me pidió que entendiera su posición, que ella solo trataba de mantener unida a la familia. Le dije que eso no se hace con dinero ajeno. Después de eso, la conversación se volvió un círculo inútil. Ella insistía en que yo estaba exagerando y yo sentía que me estaba hablando otra persona, no mi mamá. Cuando le pedí que se fuera porque tenía que trabajar, lo tomó como una agresión. Dijo que la estaba corriendo, que no podía creer que la tratara así. Yo solo repetí que necesitaba espacio. Antes de salir, ella lanzó una frase que me dejó helado. Dijo que si mi papá estuviera vivo, estaría decepcionado de mí. Esa frase me ardió más de lo que me gustaría admitir. Lo dijo con una ligereza hiriente, como quien usa una herramienta antigua pero efectiva. Cerré la puerta y me quedé un momento escuchando mis propios latidos, sintiendo como el enojo me apretaba la mandíbula. Creí que eso sería todo por el día. Pero al mediodía, justo cuando estaba en una junta, recibí una llamada desconocida. No contesté. Al rato llegó un mensaje de un número que no tenía registrado. Era mi tío. El mensaje decía, en un tono que pretendía autoridad pero sonaba más a berrinche, que mi mamá le había contado que yo me negaba a seguir ayudándola y que él no pensaba permitir que yo la abandonara así. Me reclamó que yo era un desagradecido, que la familia estaba para apoyarse y que si mi mamá estaba pasándola mal, yo era quien debía cargar con eso. No era una sugerencia, era una orden disfrazada. Leí el mensaje varias veces intentando entender cómo alguien que jamás me ha dado nada, ni siquiera tiempo o atención, podía exigir algo de esa manera. Pensé en responderle algo largo, explicando que no era su asunto, que había límites, que él debía responsabilizarse de su propia vida. Pero luego me detuve y entendí que no valía la pena. Solo contesté que no volviera a escribirme y lo bloqueé. Lo curioso fue que no sentí culpa. Sentí una calma extraña, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Por la noche, mientras estaba sentado en mi comedor intentando cenar algo rápido, empecé a procesar lo que había pasado. Me di cuenta de que el enojo no venía solo de descubrir que parte de mi esfuerzo se había ido para mantener a un adulto sano que no quiere trabajar, sino de notar que mi mamá ni siquiera pensó en cómo me afectaba. Para ella, era tan natural tomar mi dinero que ni se le ocurrió que debía preguntarme. Y eso me dejó pensando en cuántas cosas había normalizado durante mi vida sin darme cuenta. Me pregunté cuántas veces había dicho que sí por costumbre, cuántas veces había ignorado mis propios límites por no querer sentirme culpable. Entendí que la conversación de la mañana, por dolorosa que había sido, era apenas la superficie de un problema más profundo que llevaba años fermentando. Esa noche terminé sentado en el sillón de mi sala por horas, sin televisión, sin música, solo con mis pensamientos. Me sentí triste, enojado, cansado, pero también un poco liberado. Sabía que lo que venía iba a ser complicado, porque mi mamá no es de las que aceptan límites fácilmente. Pero también entendí que si no ponía un alto ahora, nunca lo haría. Y que seguir dejando que la situación avanzara solo me arrastraría más. Cuando por fin me fui a dormir, sentí que había cruzado otro umbral. Ya no era solo la incomodidad de un conflicto familiar. Era tomar la decisión consciente de dejar de permitir que me usaran. Y aunque no sabía exactamente cuál sería la reacción de mi mamá, tenía claro que no iba a retroceder. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de decepcionarla. Sentí miedo de seguir siendo quien ella esperaba que fuera. Actualización 2. Pasaron cerca de 2 semanas desde aquel día en que mi mamá apareció en mi puerta y desde la llamada absurda de mi tío, y aunque pensé que lo peor ya había sucedido, lo que vino después me dejó claro que aún no había tocado fondo en lo que respecta a entender hasta dónde llegaba la distorsión que mi propia madre tenía sobre mi papel en su vida. Durante esos días de silencio relativo, yo intenté mantener una rutina normal, concentrarme en el trabajo, salir a caminar en las tardes para despejarme y, sobre todo, evitar caer en la tentación de revisar sus redes sociales o llamarla para saber si estaba bien. Me repetía a mí mismo que no era mi responsabilidad asegurarme de que estuviera cumpliendo con lo básico, que ella era una adulta perfectamente capaz de hacerse cargo de su vida.
Pero aún así había una parte de mí que se preguntaba qué estaría planeando, porque cuando mi mamá se queda callada por tanto tiempo, rara vez significa paz. Más bien implica que está tratando de reacomodar el discurso para regresar con una nueva versión de la misma manipulación. La explosión llegó un miércoles por la noche. Yo estaba llegando a mi departamento después de un día tedioso en el trabajo cuando vi que tenía varios mensajes de números desconocidos. Todos tenían la misma estructura, eran párrafos demasiado casuales, casi amigables, pero escritos de una forma que no coincidía en nada con la manera en que mis amigos me escriben. Cuando abrí el primero, supe de inmediato de quién venía, aunque estuviera escrito desde un nuevo número. Mi mamá, por alguna razón, había decidido que la manera correcta de retomar contacto era estrenar línea telefónica para evitar que la tuviera bloqueada. Empezó diciendo que esperaba que ya se me hubiera pasado la rabieta, que entendía que me había enojado, pero que esperaba que yo entendiera también que la familia era complicada y que ella había hecho lo que consideró necesario. Me dijo que necesitaba hablar conmigo cara a cara, que había cosas que no me había contado porque temía mi reacción, pero que ahora estaba lista para ser completamente sincera. En ese punto, yo ya sabía que esa frase nunca significaba algo bueno. Cuando mi mamá dice que va a ser sincera, normalmente quiere decir que va a justificar algo que hizo a mis espaldas y necesita preparar el terreno para que la culpa recaiga sobre mí por no haber estado más presente o por no haber entendido su situación. Le respondí con un mensaje seco que si quería hablar lo hiciéramos el fin de semana. No quería verla ese mismo día porque estaba agotado y no tenía energía mental para otro enfrentamiento. Ella contestó de inmediato, casi como si hubiera estado esperando que yo picara el anzuelo, insistiendo en que no podía esperar, que era importante, que era algo que yo debía saber cuanto antes. Le dije que no, que respetara mi espacio, y pensé que ahí terminaría, pero una hora después volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez no tocó, golpeó. Golpes continuos, insistentes, como si estuviera reclamando su derecho de entrar. Abrí porque no quería que los vecinos se quejaran, y ella entró sin pedir permiso, respirando de manera agitada, con una expresión que oscilaba entre la indignación y el miedo. Me soltó sin rodeos que yo no entendía todo lo que había pasado y que me había juzgado sin tener la historia completa. Dijo que no solo estaba ayudando a su hermano, sino que también estaba ayudando a alguien más. Cuando lo dijo, no procesé de inmediato a quién se refería, pero ella, viendo mi confusión, decidió aclararlo a su manera. Contó que llevaba un tiempo saliendo con un hombre, algo que había evitado mencionarme porque sabía que yo sería difícil. Remarcó esa palabra con una intención fuerte, como si yo tuviera una tendencia natural a complicarlo todo. Dijo que él había estado pasando por problemas serios y que ella no podía dejarlo solo, que la vida ya había sido muy dura con él y que, en sus palabras, una buena mujer no abandona a quien ama cuando está en su peor momento. Yo no sabía si reír o enojarme, pero cuando siguió hablando y entendí el punto completo, la incredulidad se mezcló con un cansancio profundo que parecía clavarse en los huesos. Había estado usando parte del dinero que yo le daba para ayudar a este hombre. No supe si era su novio, su amigo, un tipo que conoció en algún bar o un completo desconocido con carisma suficiente para manipularla. Pero lo cierto es que él había estado recibiendo dinero mío sin que yo tuviera idea de su existencia. Mi mamá parecía convencida de que yo iba a entenderlo, como si su lógica fuera tan evidente que solo un insensible se quedaría sin palabras. Dijo que él estaba viviendo momentos complicados, que no tenía estabilidad, que había perdido un par de empleos por razones que nunca explicó, que se estaba quedando en distintas casas mientras intentaba reconstruirse. Usó frases como que él tenía un corazón enorme, que la hacía sentir acompañada, que después de tantos años sin pareja ella merecía algo de cariño. Yo no le negaba ese derecho, nunca lo hice, pero que financiara a un adulto sano con dinero que yo le ofrecía para cubrir necesidades básicas sí me pareció un acto de abuso disfrazado de romanticismo torpe. Le dije que no tenía sentido que yo cargara con los gastos de un desconocido. Ella respondió que nunca le dije que no podía usar el dinero como mejor le pareciera. Esa frase me dolió de una forma distinta, porque mostraba de manera cruda la forma en que ella percibía mis transferencias, no como ayuda, sino como un ingreso fijo que podía repartir a su conveniencia. Intenté mantener la calma, pero luego me acordé del mensaje que recibí hace unos días, uno que había ignorado por completo porque pensé que era spam, pero que ahora cobraba sentido. Lo busqué en mi teléfono y se lo enseñé. Era él. El hombre este.
Me había escrito reclamándome que mi decisión de cortar la ayuda estaba poniendo en riesgo su proceso de estabilidad, que esperaba que yo fuera maduro y actuara como un hombre responsable. Al leerlo en voz alta, mi mamá no reaccionó con sorpresa, sino con molestia. Dijo que no era para tanto, que él solo estaba preocupado por la situación, que yo estaba exagerando, que no debía tomarlo tan literal. Ahí fue cuando sentí algo romperse de verdad. Me di cuenta de que no solo me estaba usando para mantener una fantasía emocional, sino que no veía nada malo en que su pareja me exigiera que siguiera pagando su estilo de vida fallido. Fue quizá la primera vez en mi vida en la que me permití ver la situación sin justificarla. Vi a mi mamá como una mujer adulta que había elegido rodearse de personas que se aprovechaban de ella, pero que en vez de enfrentar esas decisiones prefería arrastrarme a mí para sostenerlas. No lo dije en voz alta, pero ella lo notó porque me miró como si estuviera viendo un lado mío que no conocía. Me dijo que yo estaba siendo frío, que me estaba comportando como un extraño, que me había vuelto un hombre duro e indiferente. Me acusó de haber cambiado desde la última vez que ella sintió que teníamos una relación cercana. Yo pensé que lo que había cambiado era más simple, ya no estaba dispuesto a seguir siendo un recurso automático. Le pedí que se fuera. Esta vez sin rodeos, sin suavizar el golpe, sin dar explicaciones innecesarias. Ella empezó a llorar, diciendo que no podía creer que la echara. Me repitió que yo era lo único que tenía, que si yo le daba la espalda no sabía qué sería de ella. Mencionó incluso que tal vez debería buscar un lugar donde quedarse porque ya no podía cargar con todo sola. Ahí entendí la intención detrás de su drama, esperaba que yo le dijera que se mudara conmigo. Pero no lo dije. No dije nada. Solo señalé la puerta y ella, al darse cuenta de que no iba a ceder, salió sin hacer más ruido. Esa noche estuve despierto hasta tarde, pensando en la facilidad con la que ella había permitido que otras personas se metieran en mi vida financiera sin consultarme. Me pregunté cuántas veces antes habría sucedido algo similar sin que yo lo supiera. También pensé en la forma en la que ella parecía convencida de que yo era responsable de sostenerla incluso cuando tomaba decisiones que iban directamente en contra de su bienestar. Me di cuenta de que el problema no era solo el dinero, sino la visión que tenía de mí, un hijo que no puede decir que no, un hijo que siempre va a estar dispuesto a rescatarla, un hijo que ella puede empujar hasta el borde sin consecuencias reales. Y lo peor es que durante muchos años, esa visión fue cierta. Esa actualización marcó un antes y un después porque entendí que el conflicto ya no era un malentendido pasajero, sino una dinámica profundamente deformada que llevaba años activa. Si quería salir de ella, tenía que aceptar que eso significaba perder algo. Tal vez perder la tranquilidad, tal vez perder la idea idealizada de madre que me había quedado desde la adolescencia, tal vez perder la relación tal como estaba construida. Era un duelo extraño, pero necesario. Y aunque sabía que lo que venía sería aún más complicado, también supe que era la primera vez que me elegía a mí mismo por encima de la culpa. Actualización final. Habían pasado cerca de 4 semanas desde la conversación en la que mi mamá confesó que parte del dinero que yo le daba terminaba en manos de su hermano y de ese hombre con el que estaba saliendo. En ese tiempo yo había puesto un muro firme entre nosotros, no por rencor, sino porque finalmente entendí que cualquier acercamiento inmediato iba a convertirme otra vez en la misma figura utilitaria que había sido durante tantos años. Sin embargo, el silencio no significó calma. De hecho, durante esas semanas empecé a recibir comentarios indirectos de familiares lejanos. Gente con la que casi no hablo pero que de pronto parecía muy interesada en recordarme que la familia es lo más importante o que las madres no duran para siempre. Supe de inmediato que esos mensajes no habían nacido de la preocupación genuina de esas personas, sino que venían alimentados por la versión estratégica que mi mamá cegaramente había repartido. Ella siempre ha tenido una habilidad particular para contar historias en las que logra posicionarse como víctima, omitiendo detalles clave o cambiando el orden de los hechos para que parezca que es la perjudicada en todo. Mientras más pensaba en eso, más claro se volvía que mantener distancia era mi única opción si quería conservar algo de estabilidad emocional. Un viernes por la mañana, al iniciar el día, recibí un correo del banco donde manejo el pequeño ahorro que tengo. Era un aviso rutinario, pero al verlo me acordé de que durante años jamás pude ahorrar nada porque siempre estaba cubriendo alguna urgencia de mi mamá. Esa sola idea me dejó con una sensación de mezcla entre enojo y alivio. En esos días también empecé a dormir mejor y, aunque me costaba admitirlo, incluso mis hombros se sentían menos tensos.
Era como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a existir sin el peso constante de tener que anticipar los próximos problemas financieros de alguien más. Me di cuenta de que esa tranquilidad era nueva para mí y que, aunque me asustaba un poco reconocerlo, no la quería soltar. Esa misma tarde, mientras volvía del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que podría ser algo laboral, pero cuando escuché la voz entendí de inmediato quién era. Mi mamá sonaba distinta, no tanto triste sino cansada, como si hubiese estado llevando encima una carga que ya no podía manejar. Dijo mi nombre de una forma que no usaba desde que yo era adolescente, con un tono que buscaba despertar en mí una respuesta emocional. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había pasado algo grave y que no tenía a quien más acudir. Le pedí que fuera directa porque no quería otro rodeo lleno de insinuaciones. Entonces dijo que había recibido una notificación legal sobre la hipoteca atrasada de su casa. Yo no tenía idea de que su situación financiera había llegado a un punto tan crítico porque durante años ella siempre me habló de sus problemas como si fueran inconvenientes pequeños y temporales, algo que yo podía resolver con una transferencia y un gesto de comprensión. Nunca mencionó que había dejado de pagar cosas esenciales y que las deudas llevaban acumulándose desde hacía mucho tiempo. Me explicó que la casa estaba a nada de entrar en un proceso de pérdida por falta de pago. No supe si estaba exagerando, porque ella tiene esa costumbre cuando quiere generar urgencia emocional, así que le pedí que me mostrara los documentos. Al principio se ofendió, dijo que no confiaba en ella, que era su palabra contra mi paranoia, pero cuando insistí, finalmente accedió a enviarme fotos. Las revisé con calma y noté que, efectivamente, llevaba meses sin pagar, que había ignorado múltiples avisos y que ni siquiera había intentado comunicarse correctamente con el banco para buscar alternativas. Ella esperaba que yo saltara a ofrecer una solución inmediata, que dijera algo como que no se preocupara, que yo podía cubrir ese atraso y darle algo de tiempo para estabilizarse. Pero no lo hice. Le pregunté por qué nunca me dijo que estaba en una situación tan complicada. Ella respondió que no quería preocuparme y que ya tenía suficiente con mis responsabilidades, pero su explicación no coincidía con la realidad. Porque si algo había caracterizado los últimos años era precisamente que ella me hacía cargar con todo. Después de un silencio largo, admitió que pensó que eventualmente yo volvería a ayudarla, que quizá el enojo se me pasaría, que seguramente yo no la dejaría caer tan bajo. Esa frase me cayó como un balde de agua fría, porque confirmaba exactamente lo que yo temía. Mi mamá no veía mis límites como límites reales, sino como berrinches temporales que podía ignorar hasta que yo volviera a ocupar el rol que ella esperaba. Le dije que antes de hablar de dinero necesitábamos hablar de responsabilidad, de cómo había llegado a ese punto y qué estaba dispuesta a hacer para salir de ahí sin usarme como un salvavidas permanente. Ella dijo que no quería hablar de eso, que lo único que importaba era resolver el problema inmediato. Dijo que si la casa se perdía yo tendría que cargar con la culpa porque ella se lo había advertido y yo había decidido abandonarla. Esa palabra apareció de nuevo, cargada de una fuerza emocional que ella siempre usa para manipular. Le expliqué que ayudar no significa asumir la vida completa de otra persona, y menos cuando esa persona toma decisiones que van en contra de su propio bienestar. Se quedó callada unos segundos, como si estuviera procesando algo incómodo, y luego su voz cambió a un tono mucho más frío. Me preguntó si podía contar conmigo o no. No había matices, no había espacio para la negociación. Solo un sí o no que definiera si yo iba a ocupar el mismo lugar de siempre o si estaba dispuesto a romper la dinámica por completo. Respiré hondo antes de responder porque sabía que lo que dijera marcaría un punto sin retorno. Le dije que iba a ayudar, pero no de la manera que ella esperaba. Le expliqué que podía acompañarla a hablar con el banco, buscar opciones de refinanciamiento, revisar programas de asistencia, incluso encontrar asesoría legal si hacía falta. También le dije que podía ayudarla a organizar un presupuesto, a ver qué gastos podía recortar y qué pasos necesitaba dar para recuperar algo de estabilidad. Sin embargo, dejé muy claro que no iba a pagarle la deuda. Ella guardó silencio y pensé que por un momento estaba considerando mis palabras, pero luego explotó. Dijo que era una humillación, que no podía creer que yo la obligara a pasar por un proceso donde tendría que contarle su situación financiera a desconocidos. Que era mi responsabilidad evitar ese sufrimiento y que la estaba dejando sola en el peor momento de su vida. Intenté explicarle que no estaba sola, que estaba dispuesto a acompañarla, pero no a cargar con un problema que ella misma ignoró durante meses. Ella no quiso escucharlo.
Al final dijo que si yo no estaba dispuesto a darle el dinero, entonces no quería mi ayuda para nada, porque según ella no valía la pena recibir un acompañamiento si no iba acompañado de una solución inmediata. La conversación terminó abruptamente. Esa noche no supe si había hecho lo correcto. Pensé en mi mamá sola, enfrentando una deuda que la superaba, y parte de mí sintió un impulso visceral de resolverlo todo yo mismo. Pero también pensé en todo lo que había descubierto en semanas anteriores y en cómo ese esquema no era accidental, sino un patrón sostenido durante años. Entendí que si intervenía de manera económica una vez más, todo lo que había avanzado se desmoronaría. Unos días después, me enteré por una prima que mi mamá se había ido temporalmente a casa de una tía. Ella contó su versión, una historia donde yo era un hijo frío que la había dejado caer cuando más me necesitaba. No mencionó ni a su hermano ni al hombre para el que había estado usando mi dinero, tampoco habló de sus decisiones financieras ni de cómo había ignorado avisos. Yo no esperaba que contara la historia completa, porque para ella aceptarlo significaría reconocer su propia responsabilidad. Lo curioso fue que, al enterarme de dónde estaba y de que no estaba en la calle como insinuaba, sentí una calma que no esperaba. No porque quisiera que sufriera, sino porque me di cuenta de que mi mayor miedo durante toda la vida había sido que ella no sobreviviera sin mí. Y sin embargo, lo estaba haciendo. No de la manera más cómoda ni más bonita, pero estaba resolviéndoselas, aunque fuera apoyándose en otra persona. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que dejar de sostenerla no significaba dejar de quererla, sino dejar de permitir que me hundiera con ella. En los días siguientes empecé a ir a terapia con más regularidad. Hablé de mis culpas, de mis dudas, de la sensación de estar traicionando a alguien que me crió. Pero también hablé del cansancio, de la frustración acumulada y del miedo que tenía de convertirme en una sombra de mí mismo si seguía en esa dinámica. Poco a poco fui entendiendo que en una relación marcada por la dependencia emocional no basta con poner límites, también hay que sostenerlos incluso cuando duelen. Y eso fue lo que hice. La última vez que supe de mi mamá fue a través de un mensaje indirecto de un familiar. Ella estaba buscando trabajo. No sé si por necesidad o por orgullo herido, pero estaba haciéndolo. Y aunque no hablamos desde entonces, hay algo en esa información que me dio una sensación inesperada de alivio. No porque quiera que se aleje, sino porque tal vez, por primera vez en muchos años, está entendiendo que resolver su vida es tarea de ella, no mía. No sé qué tipo de relación tendremos en el futuro. No sé si ella será capaz de reconocer el daño de lo que pasó o si yo seré capaz de reconstruir la confianza. Pero lo que sí sé es que esta fue la primera vez en la que elegí mi estabilidad en lugar de mi culpa. Y aunque el proceso no fue bonito ni heroico, fue real, necesario y posiblemente lo más honesto que he hecho en mi vida.